gracias. Ok. Hace poco nos preguntaron las autoridades, los jefes de academia y los jefes de las materias, que qué plataforma íbamos a ocupar y también la manera de que cómo íbamos a evaluar el curso. Yo en lo particular, inclusive en mi planeación didáctica precisamente lo pusimos porque comentábamos que algunos compañeros del trabajo pues obviamente están haciendo exámenes. Yo les comentaba en lo particular que no lo veía muy factible eso, lo de la evaluación. Yo en el ETS y creo que en la recuperación y en el curso del semestre anterior, muchos compañeros hasta les pedían a los alumnos que pusieran cámaras de web para que los estuvieran observando. Y la verdad, pues a mí en lo particular no me pareció adecuado. Entonces, yo les comenté que yo en lo particular iba a hablar con el proyecto, le iba a dar mayor peso al proyecto, tareas y prácticas, básicamente. Y pues bueno, cuando menos en ese momento pues, no me hicieron alguna observación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que reputado ante las autoridades cómo lo vamos a evaluar, no hay ninguna sorpresa. Y pues bueno, les comento entonces, el proyecto va a tener lo que es una rúbrica, ahí vamos a verlo ahorita. La rúbrica es una manera de cómo un profesor debe evaluar de manera objetiva un proyecto. Obviamente, a mí varios alumnos me entregan un proyecto y hay alumnos que de repente pues, sienten que merecen 10. Entonces, la manera a veces de calificar a estos alumnos básicamente es simplemente con la rúbrica y uno no se quita de muchos problemas, ¿no? Aplica la rúbrica y simplemente de ahí sale la misma calificación, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de leer precisamente estos documentos. Si ustedes no los leen, el problema es que, pues obviamente, no van a saber cómo se va a calificar. Entonces, obviamente, sí puede haber problemas, ¿no? Entonces, ahí está lo que es la rúbrica, ahorita la vamos a ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la práctica? Déjenme comentarles, ahorita les digo el número. Para la práctica, le llamo yo registro del proyecto, la práctica 12. Este documento en Word hay que llenarlo, aquí hay que poner el nombre del proyecto, el nombre final que yo les puse, porque antes nomás tenía el nombre, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas. No, acuérdense que pusimos, inclusive les pedí que hicieran una captura de pantalla. Aplicación web de ecuaciones cuadráticas, etcétera, etcétera. Creo que algo así de utilizando ¿cómo se llama? React, y no me acuerdo muy bien ahí cómo finaliza, pero yo ya les había comentado, yo se les había mostrado inclusive la pantalla y les había pedido el favor que capturaran la pantalla. Entonces, aquí va ese nombre. Luego, aquí va el URL de la guía de requerimientos del proyecto, el URL que les pasé como guía, ¿no? Para que vean el proyecto. De aquí, ustedes tienen que sacar un objetivo, básicamente ahí de lo que es el proyecto, el líder del proyecto y los integrantes. Aquí les pido el favor que aunque el líder ya está contemplado acá, en el paso anterior, pues también pongan sus datos completos de cada uno de los líderes. O sea, en teoría en pocas palabras, todos los integrantes. Entonces, ¿por qué es importante leer esto? Porque si ustedes no lo leen y entonces empiezan a construir el proyecto sin una guía, ustedes van a hacer el proyecto, pero que no se va a adecuar a lo que serían los requerimientos que estamos pidiendo. Y entonces ocurre que luego los alumnos están muy emocionados, empiezan a hacer el proyecto, etcétera, etcétera, y luego de repente se dan cuenta que no es lo que se pidió. Entonces, por favor, léanlo. Les vuelvo a pedir, tómense un tiempo para leerlo. Y a mí lo que me preocupa un poquito es porque luego a veces me doy cuenta, creo que el viernes o el sábado estaba revisando algunas entregas de tareas, le estaba echando un vistazo, y entonces de repente pues, empiezan unos alumnos y entregan lo que serían las tareas, bien, sin mayor problema. Y luego de repente, como no me acuerdo si la cuarta o la quinta tarea aproximadamente, de repente veo alumnos que empiezan a entregar cosas diferentes a lo que todos los demás están entregando, o cuando menos esos 5 que había revisado antes o 4 estudiantes. Y entonces yo me quedo con la duda, ¿qué no lo puse yo en la descripción
de lo que serían los entregables que había que entregar de la tarea. Y entonces me pongo a revisarlo y mi sorpresa es que sí viene en la descripción y es un pequeño cuadrito básicamente de la descripción de la tarea y aún así los alumnos no la entregan. Entonces, a mí lo que me preocupa es que obviamente no están siguiendo lo que las guías que les estamos dando, que se les está dando, y obviamente, dependiendo del caso, esto podría afectar su calificación cuando menos de las tareas que están entregando, porque no están entregando las tareas completas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, básicamente ahí, por favor, les pido de favor que lean, por favor, lo que son los entregables, porque si no, podría ser que la tarea pues a lo mejor no tengan la calificación completa por no haber seguido precisamente estas guías. En ese caso del Edmodo. Entonces, por favor, les pido eso. Ok, continuamos con lo del proyecto. Dice, desarrolla una aplicación web que le permita crear ejercicios dinámicos de acuerdo al tipo de proyecto asignado. Aquí viene lo del nombre del proyecto y el URL arriba especificado. Los ejercicios dinámicos deben soportar multimedios, o sea que deben tener texto, imágenes, sonidos y videos, con un módulo de subida de archivos, uploading, para cargar multimedios de forma dinámica. Ahí está. Luego, la aplicación debe tener un módulo de login basado en React. Esto lo vamos a empezar a partir de esta semana a construir, ¿sí? Con React, como se muestra en la figura 1, cuando el usuario es válido por medio de login, el usuario verá la interfaz que se muestra en la figura 2. Cuando el usuario no es válido por medio de login, el usuario verá la interfaz que se muestra en la figura 3. Aquí está. Entonces nos vamos a la figura 1. Vean, aquí está la figura 1, cómo debe ser el login, obviamente con React. Aquí del lado izquierdo puse una notita donde les puse que el sistema, muchos alumnos me preguntan, oiga, profesor, el sistema tiene altas, bajas y cambios de usuarios, y les digo, no viene en lo que sería el proyecto, ni en la rúbrica, ni en lo que sería la logística del documento. Véanlo, por favor. ¿Por qué hago esta observación? Porque luego hay alumnos que agregan lo que es las altas, bajas y cambios de los usuarios, pero nunca se les pidió. Entonces les digo a los compañeros, oiga, compañero, pues no pedimos esto. Y a veces ocurre, el caso más grave, ocurre que los demás no se hizo del proyecto. Y entonces el alumno quiere pasar precisamente con esa parte de altas, bajas y cambios. Y le digo, compañero, el problema es que no se pidió eso. Solamente lo único que se pidió es un usuario que va a tener un ID admin y el password va a ser 1234 en un archivo XML. ¿Sí? Y con ese se va a loguear, ¿sí? Eso es el único usuario que vamos a tener en nuestro sistema, no va a haber otro, punto, ¿por qué? ¿Podía pedirlo? Sí podía pedirlo, pero ¿cuál es el problema? Sería un módulo que a mí en lo particular no me interesa que desarrollen, en lo particular no me interesa, básicamente que desarrollen. Entonces, por eso estamos especificando aquí, solamente va a haber un usuario, admin, con password 1234, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a comentarles, a pesar de que se especifica y se dice todo esto, hay gente que lo entrega. Y entonces, lo peor, a veces lamentablemente la calificación no es aprobatoria y entonces el alumno dice, oiga, pero yo le entregué, sí hice trabajo, sí trabajé, etcétera, etcétera, o el equipo. Y yo le digo, sí, compañero, a lo mejor sí hizo trabajo, pero no hizo el que se le especificó que hiciera. Hizo usted lo que quiso, básicamente ahí. Y entonces no está acorde con lo que es la rúbrica. También le pido, por favor, que entienda. Entonces, hay diferencias y obviamente, pues aquí simplemente el detalle es que está la rúbrica y está subido en Edmodo. Entonces, pues ahora sí que no hay ni para dónde moverse. Simplemente vamos a utilizar esa rúbrica, lo que sería el proyecto y lo que sería la logística de usuario, la logística del alumno. ¿Cuáles son la lógica que va a llevar esto? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Luego, cuando el usuario es válido, le va a aparecer una interfaz así, en este estilo, donde va a aparecer el identificador de lo que es el usuario,
Le damos a admitir. El identificador del usuario en la parte de arriba que diga welcome admin, o un hipervínculo que lo va a sacar de la aplicación y lo vaya a regresar al login, que se llama salir de la aplicación web. Luego va a permitir crear ejercicios dinámicos precisamente de lo que se les tocó a ustedes. Vuelvo a contar, la mayoría de los ejercicios en nuestro caso están basados en PET. Una de las cosas que ya debieron haber hecho es haber descargado el código fuente del ejercicio que les correspondió. Entonces, obviamente, eso son de las cosas primero, y empezarlo a destazar, empezar a ver qué pueden entender del ejercicio, porque obviamente si uno se espera hasta el final, cuando ya haya visto todo lo del curso, pues ya llegó demasiado tarde a lo que es la fiesta. Entonces uno tiene, como líderes de equipo, a la gente que sean los líderes, por favor, les pido el favor que empiecen a ver esas actividades, porque aparentemente estamos viendo que aparentemente, técnicamente, la subida del proyecto, así teóricamente no es la real, es teórica, no sé si lo vimos con este grupo o con otro, sería como aproximadamente el día 19 de enero. Eso quiere decir que tuvieron todo noviembre, tuvieron todo diciembre y tuvieron 19 días de enero, más o menos aproximadamente de esto. Entonces, no debería haber de alguna manera u otra problemas. Son 2 meses, 19 días aproximadamente para haber hecho lo que es el proyecto. Pero lamentablemente siempre ocurre que a pesar de todo ese tiempo, el alumno luego a veces quiere entregar el último día, bueno, haber empezado el proyecto 2 días antes o 3 días antes y aprobar la materia. ¿Sí? Entonces, deben tener sus precauciones para eso. Entonces, cuando el usuario es válido, les va a aparecer una interfase así. Obviamente, si no hay ejercicios, ningún ejercicio, aquí la tabla debería estar vacía. Pero si ustedes se fijan ahorita más adelante en el proyecto, los que lo hayan leído, dice que deben tener 3 ejercicios precargados. Entonces esto quiere decir que debe aparecer cuando menos en esta entrada, cuando menos cuando yo lo vaya a revisar, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3, básicamente ahí, ¿sí? Y yo debo poder ver el ejercicio, modificarlo, eliminarlo y probar este ejercicio, ¿sí? Entonces, eso es la segunda interfaz. En la tercera interfaz, ¿sí?, es cuando no está validado el usuario dentro de lo que es la aplicación web. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Usuario no registrado en la aplicación web y un hipervínculo para que cuando yo le dé clic a este hipervínculo me regrese al login. Me debería regresar precisamente a esta parte. ¿Por qué hice estas interfaces gráficas de lo que sería la aplicación web? Vamos a comentarlo porque luego los alumnos también entregan cosas diferentes a lo que se les está pidiendo y por eso obviamente ponemos estas interfaces para que este documento de Word sea una guía, básicamente, ahí sí, de lo que deben entregar. Nos regresamos. La figura 2 muestra el menú de la aplicación web para los usuarios validados. Las opciones que tiene el usuario son las siguientes. Puede crear un nuevo ejercicio, ver ejercicio, modificar ejercicio, eliminar ejercicio y probar ejercicio. Si ustedes ahorita no vamos a revisar, ahorita terminando este documento vamos a pasar a revisar la rúbrica. Ahí en la rúbrica van a darse cuenta que una de las cosas que pido son estos módulos. Ahí están los módulos que se piden, básicamente ahí. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Estos son la funcionalidad que nosotros queremos que la aplicación web tenga. El módulo crear, ver ejercicios, modificar, depende del tipo de proyecto asignado, ¿sí? Ahí estas interfaces de lo que serían estos módulos depende del ejercicio. No es lo mismo pedir los datos para una ecuación cuadrática que para las ecuaciones lineales, ¿sí? O el proyecto que les haya tocado. Ahí varían las interfaces, ahí pueden ser diferentes las interfaces. En cambio, el módulo 4, que es el de eliminar ejercicio, viene lo que es la interfaz de la figura 4, nos pasamos a la 4. Debe aparecer algo, cuando yo le di a algunos de estos ejercicios eliminar ejercicio, me aparece esta
ventanita dices, buscas eliminar el ejercicio. ¿Por qué? Porque luego a veces nos equivocamos, sí o no. Entonces le damos sí, ya borra el ejercicio, no. Entonces lo que hace simplemente es no borrar el ejercicio. ¿Por qué? Yo creo que a todos nos ha ocurrido que de repente le damos clic a eliminar y de repente decimos, híjole, creo que la regué, creo que no quería borrarlo y entonces ya lo borramos. Entonces ocurre frecuentemente. La idea obviamente es que haya una especie de paso intermedio para, si estamos seguros que deseamos borrarlo, pues borrarlo. Si no estamos seguros, pues simplemente no borrarlo. Listo, eso sería la interfaz para lo que sería el borrado. Y vean que dicen basados en login. Aquí en la parte de abajo dice basado en React, basado en React, ¿sí? Basado en React, ¿sí? Basado en React en modo de eliminar, ¿sí? Entonces vean que ahí deben estar basados en React estos proyectos. Les vuelvo a comentar. React comentan algunos expertos que posiblemente sea uno de los frameworks más de JavaScript más difícil de entender. Porque pues obviamente no es sencillo, ¿sí? Y la idea de dejarlo como primera tarea, o si no me acuerdo, primera o segunda tarea, era que ya desde el principio empezáramos a trabajar aquí. ¿Por qué? Algunos van a decir, ¿qué no lo vamos a ver en clase? Sí, sí lo vamos a ver en clase, inclusive vamos a construir nosotros el login. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que es un framework que consume muchos recursos. Si ustedes, por ejemplo, nomás nos enfocamos en React, con React simplemente tenemos para un curso completo de todo un semestre. Y si ustedes ven el temario, pues no solamente debemos cubrir la parte de JavaScript, debemos cubrir XML, etiquetas HTML, ¿cómo se llama? Hojas de estilo, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que ahí hacer uso de lo que sería el trabajo en casa o extra clase, básicamente ahí. Por eso, vuelvo a insistir, deben trabajar y obviamente ahí ya no de manera solamente individual, sino también pensar ya en trabajar en equipo, básicamente para coordinarse y estar viendo que hayan cubierto precisamente lo de React, porque vean aquí el proyecto, necesitamos precisamente React. Vamos a partir de esta semana, no sé si nosotros nos toca el jueves y el lunes, jueves y viernes, si no me recuerdo, y entonces vamos a ver ya el ejercicio de login. Yo espero a ver si el jueves, a más tarde el viernes, empezaríamos con el login con React, pero obviamente, como si se fijan ustedes, trato siempre de poner los materiales casi siempre antes de lo que es la clase. ¿Para qué? Pues para que no estemos divagando, ¿no? Las clases de ahorita en línea, a mí en lo particular me han consumido mucho esfuerzo y tiempo, porque hay que estar generando las diapositivas. Ya deben haber visto que ya están las diapositivas de lo que es esta tercera unidad. Ya también subí una tarea que se había quedado de la unidad anterior. Ya le pusimos fecha, también ahí revisan el modo de entrega. Esa tarea es individual. Hay algunos compañeros que me han preguntado, la tarea es individual en equipo. Cuando no venga especificado, es individual. Yo, si se fijan en las tareas, ya también actualicé lo que sería creo que fue una nomás tarea, que la del registro del proyecto, precisamente, es la única que creo que hemos dejado aquí en la materia en equipo. Todas las demás que no digan en equipo, pues obviamente son individuales. Y como les vuelvo a comentar, obviamente la idea ya es que las tareas sean en equipo. La mayoría, si no es que todas, la mayoría de las tareas a partir de este momento sean en equipo. ¿Con qué idea? Pues sobre todo, obviamente, obviamente yo entiendo que dejamos mucho trabajo, muchas tareas, y pues, la idea es que ya no lo hagan uno, sino que sean en equipos. Básicamente ahí se dividan la tarea y la ejecuten, pero ya como un equipo, y entonces obviamente les consuma un tercio del tiempo. No todo el tiempo completo, sino que un tercio, en teoría, por integrante del equipo. Entonces, esa es la idea. ¿Y qué es lo que van a hacer con esos 2/3 que les sobren? Pues dedicarse a trabajar con React y empezar a implementar lo que es la parte del proyecto, ¿sí? Vuelvo a insistirlo, yo trato de alguna u otra manera de medirme en ese sentido. Por eso ya la mayoría de las tareas, a excepción de esta última que dejé, porque era una tarea de lo que sería la unidad 2, ya la dejé individual.
pero vuelvo a comentar, ya vamos a dejar las tareas en equipo, salvo que tuvieran alguna duda que no diga en equipo, y a mí a lo mejor se me pasó, me preguntan básicamente ahí, pero obviamente la mayoría de las tareas ya van a decir ahí en NetModo, en equipo, básicamente ahí, para que no haya pierde. Entonces van a decir equipo y esas sí me las tienen que entregar en equipo. Entonces la tarea, ahí les voy a darles un formato que deben llenarlo con los nombres, va a ser un formato genérico, nomás ahí eh, van a repetirse los mismos integrantes y nomás lo que sería, lo que va a cambiar es el nombre de la tarea, ¿sí? Y las fechas, obviamente, correspondientes. Listo, entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, el módulo de probar lo que sería el ejercicio viene en la figura 5, ¿sí? Voy a irme a la figura 5. Como ya la gente, como ustedes se habrán dado cuenta, React, ¿cuál es una de las partes interesantes de React? Nos permite o está basado en un modelo no totalmente completo de componentes de software, pero en un modelo de componentes de software. Entonces nosotros podemos contener lo que sería componentes de software. Más adelante hablaremos un poquito más en detalle qué es un componente de software. React no implementa totalmente lo que sería el paradigma de programación orientada a objetos, pero bueno, cuando menos nos da un acercamiento pues bastante bueno de lo que es un componente de software, cuando menos la primera parte de lo que es la definición que da Clemens y Pesky, sí la cumple, que menciona que es una unidad de composición, ¿sí? Entonces ahí esa parte sí la cumple React y obviamente ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que construyan sus materiales de la siguiente manera. Un componente contenedor, aquí está el componente del ejercicio, o sea, sin probar. Aquí, ejemplo, aquí se le pone un título al ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, en este caso, supongamos que le tocó al equipo hacer eh, evaluaciones de opción múltiple, entonces aquí aparece el título de la evaluación. Aquí del lado izquierdo, checkbox con las respuestas que el usuario puede responder. Y luego del lado derecho, un componente multimedia. El profesor pudo haber subido por ejemplo, me acuerdo mucho de un ejercicio que unos alumnos me hicieron, que el título del ejercicio es ¿quién es el autor de la canción? Entonces tenían un componente multimedia aquí, yo le daba play, escuchaba la canción, y entonces aquí estaban las opciones del lado izquierdo. Entonces aquí yo marcaba la opción o las opciones que fueran correctas, y entonces listo. Ahora viene la parte de aquí abajo del otro componente, que es el componente para probar. Entonces aquí ya está respondido, y lo que deben hacer es que cuando yo le dé clic al botón, dependiendo de las opciones que yo haya seleccionado, me va a dar simplemente resultado falso o verdadero, ¿sí? Simplemente, y cuánto tiempo llevó. Eso es todo. Y en otros, cuando hacemos las clases de manera presencial, ahí les pedimos que no solamente hagan esto, les pedimos que pueda, aparte de generar las preguntas, por ejemplo, también haya un módulo para lo que sería lo que serían los exámenes, altas, bajas y cambios de exámenes, un CRUD también ahí para generar exámenes. Yo la verdad quité también eso, vuelvo a insistir, traté de medirme mucho, con lo cual idea de no ponerles más tarea de la de que por sí ya es. Vean, quité el módulo del CRUD de usuarios, ¿sí? No hay CRUD de usuarios, no hay CRUD básicamente tampoco de exámenes, no hay CRUD de exámenes. Solamente lo único que hay es el CRUD de ejercicios. Eso es lo único que nos debemos dedicar prácticamente ahí. Eso es lo único que debemos hacer, ¿sí? Y lo que sí estamos pidiendo que en el módulo de probar la pregunta no arme un examen, pero sí nos diga si yo la pruebo la pregunta, le doy clic al botón, si yo lo que contesté es correcto, si son los datos correctos. Eso sí es lo que sí estamos pidiendo. No pedimos un examen, nada, no viene eso. Simplemente que yo pueda, eso sí, que yo pueda checar que la respuesta es correcta de lo que es la pregunta, que no quede tan abierta, sino que yo simplemente como profesor pueda decir cuál es la respuesta o las respuestas correctas, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, esa es la interfaz
de lo que sería la figura 5, muestra el ejercicio generado con un componente y lo que les acabo de explicar. Esto se va a probar, puedo probarlo en NetBeans 8.2, dependiendo yo como quiera, o en Tomcat 9, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ¿sí? Traducido, deben estar utilizando estas herramientas Tomcat o NetBeans, o NetBeans, básicamente. Ahí sería, yo creo que una, básicamente, ahí de los dos, ¿no? Básicamente. Yo creo que es suficiente simplemente si lo prueban con NetBeans, no debería haber ningún problema. Yo, por ejemplo, todos los proyectos, más bien el 99% de los 99.9 de los proyectos, todo lo que he hecho con NetBeans, cuando ya lo quiero montar en Tomcat, sin problemas. Una vez sí me encontré con un detallito ahí del NetBeans que no jalaba ahí en Tomcat, pero pues, fue mínimo. No deberían tener problemas, básicamente, ustedes. Listo. Estas son las interfaces. La aplicación debe soportar, esto es importante, se los marco, básicamente. La aplicación web debe soportar la persistencia a través de XML, que es lo que vamos a ver precisamente, a ver si podemos empezar hoy ya con los ejercicios dinámicos, básicamente. Ahí. Entonces, debemos ser capaces de, la aplicación debe tener persistencia a través de XML. ¿Qué ha pasado? Que hay alumnos que de repente me dicen, oiga, profesor, ¿lo podemos hacer con bases de datos? Por ejemplo, ¿puedo utilizar MySQL? Y mi respuesta a los alumnos es, les digo, no, compañero. La respuesta es no. Tenemos que cubrir lo que son las tecnologías que vienen en el curso. Entonces, ahí está, básicamente. Y por eso lo pongo en la rúbrica, para que no haya sorpresas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la persistencia y también viene en la rúbrica, ¿no? Viene aquí en el proyecto y viene en la rúbrica esto. La aplicación web debe soportar la persistencia a través de XML, ¿sí? Ojo, compañeros, ahí para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes utilizaron bases de datos, lamentablemente la aplicación está mal. No se está pegando a lo que estamos pidiendo. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Por eso la importancia de leer estos documentos, ¿eh? Por favor. Listo. La aplicación web dinámica desarrollada en el proyecto debe utilizar e implementar la interfaz gráfica avanzada utilizando React con HTML5. Si se fijan los que ya han empezado a trabajar con lo que es React, se darán cuenta básicamente que pues, lo que estamos utilizando en React son etiquetas de HTML. Bueno, nosotros vamos a ponerle HTML5, ¿no? Básicamente ahí. Sí, ahí vamos a estar utilizando React con lo de HTML. Vamos a ver hojas de estilo, JavaScript, Ajax. Ya hemos empezado. Hemos visto lo básico de los serverlets, no hemos visto gran cosa. Y vamos a empezar ahorita con lo que es XML para la parte de persistencia. Y debemos utilizar NetBeans 8.2. Vuelvo a comentarles, ustedes pueden utilizar otra versión, quedó abierto ahí, pero el proyecto de lo que sería el proyecto de lo que sería bueno, ¿cómo se llama? El proyecto que van a entregar debe estar exportado en NetBeans 8.2. Si ustedes me lo entregan en otra versión, yo lo voy a revisar con la 8.2 y si ya de entrada pues no lo puedo abrir, pues ya empezamos mal, básicamente. Y entonces, si se fijan, el documento tiene muchos detalles que estamos explicando ahorita. ¿Con qué idea? Yo no quisiera dejarlo sin haberlo visto el documento, porque lamentablemente luego hay alumnos que no leen los documentos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Están trabajando, ya le avanzan mucho al proyecto y de repente se dan cuenta de que la están regando. Por ejemplo, están utilizando bases de datos MySQL y ya luego posteriormente se dan cuenta que eso no está en lo que sería la especificación del proyecto. Y entonces me dicen, oiga, profesor, ¿lo podemos entregar en MySQL? La respuesta es no. Se tiene que entregar en XML, compañero. ¿Por qué lo pido con XML la parte de persistencia? Porque con eso yo me he dado cuenta, luego de repente, por ejemplo, hay repositorios de muchas cosas en la red, ¿sí? Seguramente hasta a lo mejor hasta de cursos anteriores de mi materia. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que el proyecto es son un conjunto de exámenes, si quieren verlo así,
pero con tareas muy específicas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer o del proyecto que les haya tocado, que sí se pueden guiar precisamente de códigos que ya hayan hecho y que estén en algún repositorio, pero ustedes tendrán que adaptarlos para que funcionen para su proyecto en particular. Entonces, eso es una idea que a mí me gustó y algunos tienen proyectos con bases de datos y con la idea de que obviamente no pueden utilizar esos proyectos o cuando menos cambien la parte de lo que sería la base de datos en XML, pues la idea es precisamente ponerlo en XML. Aparte que es una tecnología que viene en el temario. Luego viene una tabla que yo le llamo la tabla 1 y en esta tabla vienen los entregables que deben entregar. ¿Qué se debe entregar? Aquí viene. La persistencia de la aplicación será a través de XML. Otra cosa que se debe entregar es que el proyecto debe estar en NetBeans 8.2 exportado precisamente en lo que sería un zip. Vuelvo a comentarles, hay compañeros que a pesar de que se les dice explícitamente esto, lo que luego cometen el error es agarrar y simplemente agarran un programa que se llama WinZip o WinRAR y se van a la carpeta donde están los proyectos de NetBeans y lo comprimen. Y eso no es lo que estamos pidiendo, a pesar de que yo les he pedido así. Aquí están los pasos. En NetBeans, ¿qué deben hacer? Archivo, cuando ya hayan terminado el proyecto de exportación, proyecto de exportación a zip. Y el archivo que les generó, ese es el que deben subir en la plataforma de Edmodo. Se pide también 3 ejercicios precargados, ¿sí? Todo el software necesario. Hay veces que hay compañeros que utilizaron alguna otra librería, etcétera, etcétera. Se vale, pero obviamente sí debemos cumplir con lo que se está pidiendo, o sea, React, CSS. Van a darse, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, como qué tipo de cosas se pueden agregar. React, ya hay muchas cosas hechas. Ustedes busquen, ya hay muchas cosas ya hechas. Entonces, ¿se pueden utilizar? Sí, definitivamente se pueden utilizar. Son frameworks o librerías adicionales, pero vuelvo a comentarles, deben venir en el proyecto, porque luego hay gente que utiliza librerías adicionales y no las agrega en el proyecto. Entonces, cuando yo estoy revisando el proyecto, pues no las encuentro. Entonces, el alumno presupone que pues yo debo saber todas las librerías que deben venir el proyecto, pues sí, y eso no es correcto, ¿no? Entonces, deben venir eso. Se les pide un manual de instalación, básicamente ahí. Este manual yo les pido de favor que sea, ahí se me pasó, pero bueno, ahí puede, de preferencia que sea, como hemos estado poniendo, ¿no? Perdón, ahí se me pasó. Debe ser en Word y en formato PDF, básicamente ahí. Se me pasó a mí ponerlo ahí. Lo voy a poner ahí, aunque no viene en lo que es la rúbrica. Ya luego la corrijo. Otro pequeño detallito ahí. Ahí sería documento. Voy a ponerle doc. Y voy a poner o docs. Ahí. ¿Sí? Y PDF. Así más o menos se diría que. Perdón, se me pasó hasta ahorita que estoy viendo. Son varios detallitos que luego se nos pasa. Entonces, ahí está. Y listo. Entonces, así debería quedar. Igual para lo que sería el manual del usuario. Control Z y listo. En Doc, ahorita lo corrijan al rato y ya lo vuelvo a actualizar. Son detallitos y es mejor que de una vez quede para que no vaya a haber algún problema. Sí, por favor. Y ya nomás les comento ese detalle. Luego, se va a hacer un video con lo que es la explicación del proyecto. Quiero escucharlos, básicamente, ahí. En lo que sería el documento de logística, proyecto alumno, viene una explicación un poquito más en extensa de lo que se debe hacer del video. Ahorita lo vamos a ver. Listo. Además de eso, también se piden, ya cuando su proyecto está funcionando, 10 capturas de lo que sería su aplicación en formato JPG, que si ustedes consideran más importantes. Y documento en Word, aquí, bueno, aquí sí lo puse, y documento explicativo en Word de las pantallas más importantes de lo que sería el proyecto. Todo, aquí sí, comprimido estos dos, este punto, imágenes y el documento en Word en lo que sería un formato zip o RAR, básicamente. Sí, ahí está, el proyecto se entregará por Edmodo el día acordado, con todo lo especificado en la tabla 1. Es importante añadir
todo lo especificado se necesita para instalar el proyecto. Añadir, bueno, es importante añadir todo lo que se necesita para instalar el proyecto, fuentes, manual de instalación, etcétera, etcétera. En caso de cualquier duda relativa al proyecto, se pedirá al equipo que se reúna con el Google Maps, tal como se especifica en el documento de rúbrica. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que a lo mejor en algunos casos, por ejemplo, los CTS, con esta nueva normalidad que estamos viviendo, yo no pude instalar el proyecto. Y como yo sé que obviamente es un punto importante, que es muy importante para la calificación, si yo no puedo instalar el proyecto, pues obviamente el proyecto ya de entrada, pues si no se puede instalar, pues ni siquiera se puede. ¿Cómo se va a revisar si no lo podemos ni instalar? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, básicamente eso, ¿sí? Entonces, el manual de usuario, lo que sería de instalación, debe venir pues, también lo más claro posible para que yo no tenga problemas para instalar el proyecto. Ocurre, ojalá que sean los casos menos, que no pudo instalarse el proyecto. Entonces, ¿qué hago? Pido una reunión con el equipo como por medio de Google Meets y les muestro qué es lo que hice. Y entonces les digo, miren, ahí está su manual de instalación, esto es lo que ustedes piden, y no pude instalarlo. Entonces, a ver, por favor, díganme qué es lo que pasa. Y entonces ahí ya les pido explicación. Ahora, si también hay alguna cosa que no me gustó del proyecto, no se ve algo que no me termina de convencer, pido una reunión con el proyecto. Por ejemplo, en el caso de los ETS, eh, en el ordinario, en el ETS ordinario, nos presentaron 3 proyectos y en esos 3 proyectos, no, solamente en uno no se pudo instalar, entonces tuve que pedir de 3, pedí que una reunión con Google Meet y los otros sí se pudieron instalar, entonces no hubo necesidad de la reunión de Google Meet. Entonces, para que lo tengan en cuenta, dado esta situación de normalidad que tenemos, pues tenemos que estar trabajando así. ¿Cómo daremos estos mensajes? Por medio de lo que es la plataforma de Edmodo. Les diré, oye, equipo tal, con integrantes tal, su proyecto no se pudo instalar o lo que sea. Entonces, por favor, les pido que a la brevedad se comuniquen conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se comunican conmigo, el problema es que, bueno, yo los voy a evaluar con lo que tengo y obviamente pues voy a emitir una calificación con eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Listo. Esto sería el documento del proyecto, que ya debieron haber leído. Vuelvo a insistirles, ¿eh? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque en las mismas tareas que yo he visto, hay veces que no siguen los pasos que se les dan en las tareas. ¿Alguna pregunta antes de que lo cierre? Pregunta, muchachos. La idea de estos documentos es, sean una guía para cuando estén construyendo el proyecto, no se vayan ni a la derecha ni se vayan a la izquierda, se vayan por el centro, básicamente ahí. No, ya pueden empezar a trabajar, ya desde ayer, básicamente ahí, ya pueden trabajar, tienen bueno, van a tener 2 meses, 19 días, ¿y cuál es la idea? Pues la idea es que no haya excusa de que no tuvieron el tiempo adecuado, básicamente ahí, ¿sí? Vayan empezando a trabajar, yo les voy a dar, no todo el login, pero les voy a dar una parte del login, aquí, la figura 1, la estaremos realizando con React y con Webpack, pero vuelvo a comentarles, ojalá que no sea el caso. El problema es que si ustedes no trabajaron con lo de React, van a ver cuando veamos lo del ejercicio de lo de React, que no es tan elemental como parece y obviamente sí van a tener problemas la gente que no haya trabajado. Vuelvo a comentarles. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ya lo puedo cerrar? Profe, yo tengo una duda. A ver, dígame, sí, sí, de una vez, porque si no van a venir las dudas y luego vamos a tener problemas. Dígame. Para la entrega de tarea del modo de esa tarea, nada más tenemos que subir el documento con las tablas llenas, ¿no? De nuestro proyecto. ¿Lo del proyecto? Sí, sí. Sí. Ahora sí, vuelvo, no lo escuché bien. A ver, dígame otra vez. Sí. Y nada más Es tendríamos que que no es subir una tarea, compañero. Es que como me confundió a mí, o me hizo dudar, porque usted dijo las tareas. No, es que esto no es una tarea. Esto es un proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que para calificar vamos a tener 3 secciones. Tareas, prácticas y lo que serían el proyecto.
Si se fijan las tareas, usted cheque, no sé si se haya fijado, en las tareas son un poquito más genéricas, más abiertas, ahí puede haber múltiples soluciones. ¿Qué pasa con las prácticas? Si ustedes se fijan en la práctica del formulario que dejamos, que es la primera práctica, esa práctica ya es muy específica. Hay un formato que estamos haciendo y ya se piden cosas muy concretas precisamente de lo que serían la práctica, junto con lo que sería el proyecto mismo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y el proyecto, pues obviamente aquí está la tabla de los entregables que se van a subir, lo que se debe subir precisamente cuando se publica en Edmodo. Viene acá donde está. Aquí está la tabla, precisamente con los entregables que van a asumir, que van a subir, ¿sí? Si usted no cumple con esos entregables, pues obviamente su calificación se va a ver afectada. Se debe cubrir con todos los puntos del entregable. Y obviamente hechos en equipo. Ah, tú haces el manual de instalación, yo me hago lo que es el manual de usuario, tú haces el manual de lo que sería el video, ¿sí? Ahí es donde son tres, en teoría yo les pedí que la mayoría de los equipos fueran de tres, entonces son tres, obviamente ahí eso se lo hacen en un ratito, ¿no? Ahí, tal vez ahí, pero obviamente con tiempo, sí. Ahora sí, dígame, Ajá, profe. sí, dígame, perdón, No, no, después de no, explicar este detallito. que continúe mi compañero, no sé si tenga más duda. A ver, dígame, no sé si con eso aclaré o la... Porque mi duda nada más era si teníamos que subir para la asignación del modo la tabla llena con los datos del proyecto. No tenemos que hacer, pero sí tienen que poner todo esto que se está pidiendo. Todo esto. Por ejemplo, voy a traducirlo, tendrían que subir un proyecto exportado en NetBeans. ¿De acuerdo? Ujú. Esto, por ejemplo, 13 ejemplos precargados deberían venir en el mismo proyecto. Estos deberían venir en el mismo proyecto dentro. ¿Sí? Por ejemplo, persistencia en XML. ¿Esto dónde viene? Dentro de lo que es el proyecto. Eso viene dentro de lo que es el proyecto. Sí, aquí, digamos, si solamente hago recalco esto porque luego hay alumnos que no lo hicieron con XML. También ¿dónde deberían venir los 3 ejemplos precargados? En el proyecto. Todo el software necesario, si ustedes no utilizaron alguna otra librería, pues simplemente no deberían agregar nada. Aquí está, ¿qué deberían agregar? El documento en Word o y en PDF de lo que es el manual de instalación, manual de usuario, deberían tener, aquí no se va a subir el video, es importante aquí comentar que no se va a subir el video a Edmodo, porque muchos videos quedan de 100 megas, de 200 megas, y Edmodo pues no nos los va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente van a subir el URL. ¿Cómo se puede subir este? Simplemente ahí en Edmodo tiene una opción para poner comentarios y se pone el URL, o aquí se puede poner un archivo de texto dentro con el URL. Ahí pueden manejarlo como ustedes quieran, ahí no hay problema, pero sí debo poder ver el URL. Y ustedes lo debieron haber hecho ya con YouTube, etcétera, etcétera, para la explicación de su proyecto, y ahorita les voy a explicar. Ahorita vamos a ver el documento de logística. Y aquí vean, este es un archivo donde van a haber capturado las 10 imágenes, básicamente ahí, y un documento en Word explicándolas. Vean, aquí se está pidiendo 10 imágenes en formato JPG y un documento separados, básicamente ahí deben estar separados, pero al final los comprimen, las 10 imágenes y el documento en Word en un archivo zip, y eso es lo que se sube en Edmodo. ¿Sí? No sé si con eso ya contesté su pregunta, compañero. Sí, profe. Sí, Gracias. ok, muy bien. Ahora sí, la segunda persona que me iba a comentar algo. Yo, profe. Sí, dígame, por favor. ¿Esto forma parte, o bueno, dentro de del aspecto de tareas o del proyecto? Es lo que no me quedó No, claro. volvemos a comentarlo. ¿Cómo vamos a evaluar el curso? El curso, tenemos 3 partes que vamos a evaluar. Tareas valen 20% de la calificación. Prácticas, vea usted en el Edmodo, ahí le pongo tarea o le pongo práctica, ¿sí? Entonces, eh, lo que sería, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, vamos a poner, por dar un número, ¿no? No sé si sea ese. Vamos a suponer que dejamos 30 tareas. Bueno, esas 30 tareas, básicamente, usted entregó 30 tareas,
Entonces, se hace una regla de 3, si no es así, y eso vale 20% de su calificación. Entonces, por ejemplo, si usted entregó de las 20 tareas, entregó 10, bueno, de las 30, perdón, entregó 15, eso sí, se hace una regla de 3 y sale 10% de lo que sería la calificación. Luego, si se dejaron 7 prácticas, por decir, porque son un poquito más elaboradas si se fijan las prácticas, si se dejaron 6 prácticas o 7 prácticas, bueno, vamos a poner un número ahí entero. Vamos a poner que se pidieron 6 prácticas y usted entregó 3 prácticas, entonces, ¿cuánto valen las prácticas? Valen 20% de la calificación, entonces tendría otro punto básicamente ahí. Un punto de tareas y un punto de prácticas, listo, ahí tendría 2 puntos. Y vamos a ver que usted entregó el proyecto y cumplió con los requerimientos a la mitad. Entonces, obviamente, tiene 3 puntos de la calificación. Se hace una regla también ahí de 3. ¿Por qué? Porque el proyecto vale 6 puntos o 60% de la calificación. Esto que estamos explicando, compañero, es el proyecto. Esto vale 60% de la calificación final. Es diferente de tareas y es diferente de prácticas, básicamente ahí, ¿sí? Si usted, vamos a dar el ejemplo ideal, usted entregó todas las tareas bien, ahí tiene 2 puntos. Si usted entregó todas las prácticas bien y todo, ahí tiene otros 2 puntos, ahí van 4 puntos. Si usted entregó su proyecto con todo lo que se apega a la rúbrica en tiempo y en forma, son 6 puntos. Ahí está el 10, básicamente ahí. Pero vamos a dar un ejemplo intermedio. Usted entregó la mitad de tareas, eso es un punto. Si usted entregó la mitad de prácticas, eso es otro punto, básicamente ahí. Usted, ¿cómo se llama? En el proyecto entregó, no sé, vamos a poner el 50%, pues son 3 puntos. Sumados da 5, ¿sí? Ahí estaría reprobado, por ejemplo. No sé si con eso ahora sí ya contesté su pregunta. Sí, sí, o sea, que es que a lo que me refería es que esto formaba parte del cuadro de tareas. O sea, es que como en la parte de arriba pues decía proyecto, pero ya en el Edmodo, o sea, lo que no me queda claro es que usted había asignado la parte de tarea 12. Entonces, esto nada más es como que el registro del proyecto. Esto solamente, exactamente, es el puro, ahí dice registro. Ok. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es que de repente hay gente que no lee esto. Entonces yo quiero que aquí me pongan su nombre, el URL que les di, el objetivo y lo que sería el líder del proyecto. Este es el puro registro del proyecto. Ok. Puro, Y puro ya para las siguientes partes vamos a ir llenando pues todo entregando lo que. Ajá. avances. Ah, ok. Entregando avances que Ajá, va que a es todo formar lo que nos parte de acaba la de integrar. calificación del 60%. Ah, ok, que Así es todo es. lo que nos acaba de integrar en la parte de hasta abajo, que es lo entregable para el final del proyecto. Exactamente, eso es para el Ah, final ok. del proyecto. Esto simplemente, ¿qué es lo que van a hacer de la tarea que de la 12? Déjame ver qué número es. Ahorita le digo qué número es. La tarea 12. Sí, la ¿Qué es lo 12. que van a hacer? Nomás ponen el nombre completo del proyecto, el URL que les di, ya deben haber leído cuál va a ser el objetivo de su proyecto, su líder e integrantes. Y eso ya, eso es todo. Y con eso ustedes ya cumplieron la tarea 12. Pero viene la parte más difícil, que es la implementación de todo el proyecto. Simplemente es como cuando te dicen, oye, ya leíste tú lo que serían las reglas del juego. Estas son las reglas del juego. ¿Con qué idea, compañero? De que nadie en el día al terminar el curso, nadie se vea sorprendido. Porque luego yo veo que luego las autoridades nos dicen, es que hay alumnos que se quejan, oye, es que no se les explicó bien a los alumnos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Y entonces muchos alumnos ya están reprobados. Ojalá que no sea el caso en nuestro curso. Muchos alumnos están reprobados y entonces van con las autoridades. Entonces, y con todo respeto, tienen derecho, básicamente, ahí ustedes como estudiantes. Pero ¿cuál es el detalle? Yo voy a agarrar y entonces me van a decir las autoridades, Rubén, a ver, ¿por qué reprobaste a este compañero? Ah, mira, lo reprobé porque no entregó esto, y viene, ¿y dónde está tu rúbrica? Aquí está la rúbrica, aquí está el proyecto y aquí está la logística. Entonces van a verlo y entonces ahí van a quedarse mirando al chavo y le digo, ¿por qué no lo entregó? Entonces ahí simplemente ahí se acaba la discusión prácticamente ahí. Ya, no hay mayor, yo pienso que no hay mayor cosa que discutir.
a menos que yo me haya equivocado y entonces el alumno presenta alguna evidencia por ahí que no esté, pero si no siguió los pasos, pues listo, ya se acabó, ahí se acabó precisamente esto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De que no haya pierdes, no vayan a entregar. Por ejemplo, me ha tocado gente que luego entrega cosas con bases de datos, con lo que sería MySQL, por ejemplo, o hace las cosas sin React. Entonces, obviamente, pues no es lo que pedimos, compañeros. A veces, cuando, por ejemplo, lo hacen como un HTML5, lo considero, básicamente. Ahí digo, bueno, ok, no lo hicieron con React, bueno, lo pueden hacer, pero de antemano también les voy a decir, no esperen el 50% del proyecto, de antemano, porque no se cumplieron las cosas con React. O sea, si el tope entregando con React son 6 puntos, si ustedes entregaron con HTML, por ejemplo, serían 5 puntos. 3 puntos, perdón, sería la mitad. Yo ahí más o menos como que tomo ahí esa referencia y más o menos digo, pues, y eso cubriendo todos los módulos, ¿sí? Pero la verdad, yo les comentaría que traten de hacerlo como se les está pidiendo. ¿Por qué lo hago? Pues a veces digo, bueno, ya lo entregaron, ya hicieron su esfuerzo, también yo creo que no se vale de meditar el esfuerzo que hicieron, pero pues, obviamente, si se fijan, es un proyecto donde estamos especificando todo, ¿no? Y obviamente, si no, pues obviamente, pues a lo mejor no se pone cero, porque también la idea no es ponerle cero, pero sí se va a penalizar precisamente las cosas que nos entreguen. Y vuelvo a comentarles, ¿por qué es importante esta materia? Vuelvo a comentarles, no me acuerdo ahí lo que comentaba el profesor Rabadán, pero él decía que entre 60 y 80 y tantos por ciento de nuestros egresados de aquí del SCOM desarrollan aplicaciones web. Entonces, ahí la importancia precisamente de esto. Y vuelvo a comentarles también de los alumnos, los mismos alumnos, su experiencia personal, ya egresados. Bueno, en lo personal me han dicho que bueno que están viendo lo de React. Lo estamos ocupando ahí en la empresa donde trabajo. A mí me lo pidieron para ingresar. Entonces, cuando ves ese tipo de comentarios, dices, está bien. Inclusive muchos compañeros aquí de trabajo que dan la materia me han dicho, ¿tú estás trabajando con React? Sí, y lo estamos ocupando en los proyectos. A ver, eso me interesa. Y ya vieron mi programación de actividades. Porque hay unos frameworks, podemos utilizar esos frameworks que vienen en el temario, pero yo les comento, es que lamentablemente esos frameworks ya están depreciados. Yo sí los veo, pero los platico, no sé, en 15, 20 minutos, y ya me paso a lo que sería lo que yo considero que sí es importante, que es este framework con React, básicamente ahí. Pero bueno, ahí se los comento. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, compañero? ¿Ahora sí ya quedó claro? La tarea Sí, simplemente es profe, llenar. muchas gracias. No, de nada. La tarea simplemente de esto es llenar esto para el día jueves. Pero ya lo del proyecto, pues obviamente sí viene toda esta tabla de entregables que hay que entregar y eso es para finales de, ¿cómo se llama? Para enero, básicamente, que deben empezar a trabajar ya desde ahorita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí quedamos todos bien? Qué bueno que me hizo la observación. Yo lo veía así, pero ahorita qué bueno que me comenta. Sí, nomás aquí la tarea es el llenado de esos datos que se está pidiendo. Es el registro del proyecto, simplemente, para Vale, que no profe, haya muchas sorpresa. gracias. ¿Sí? Y ya lo del proyecto que se van a entregar en enero, ya es todo esto. Ahí es donde sí ya deben entregar todo esto. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces cierro. No guardar por el momento. Listo. Ahora, ¿qué pasamos con lo siguiente? Vamos a pasar a lo que sería la rúbrica rápidamente. Van a comentar, es que no vamos a ver lo de XML, pues sin ni modo, si no se ve lo de XML, ni modo. O sea, hoy empezaremos el día de la siguiente clase, lo de XML, y ya lo continuamos. Pero para mí sí es importante que veamos lo que sería lo del proyecto, porque yo la verdad no quiero que el día de mañana me digan, oiga, profesor, es que no está especificado y entonces yo simplemente me vaya al documento, ahí está publicado en Edmodo, compañero. Usted no lo leyó. Discúlpeme, pero el problema es que usted no lo leyó. Y también lo explicamos en clase. Entonces, obviamente no quiero llegar a esa situación, porque yo sé lo importante que es una calificación y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia, pues todavía con más motivo. Entonces, yo quiero que estén conscientes de eso.
Ahora les voy a presentar la rúbrica. Ahí está. Todo está ya en Edmodo, ¿eh? Ahí está, se las comparto. Ahí está, la voy a disminuir. Ahí está. Miren, deben estar viendo la rúbrica para la evaluación de proyectos para las tecnologías para la web. Una rúbrica especifica los criterios específicos con los que el profesor juzga el nivel de rendimiento de los estudiantes, dependiendo de las características de las evidencias presentadas. Por ejemplo, para mí lo más importante es la parte de funcionalidad, que el proyecto haga lo que debe de hacer y sobre todo en este caso con React. Vuelvo a comentarles, van a ver el login y el login tiene una gran cantidad de trabajo. Vuelvo a comentarles. Aquí sí les comento de antemano, en la rúbrica, alguien podría armar este módulo, y algún otro, pero sí es obligatorio, están en amarillo, vean ahí, hay unos 2 módulos específicos que sí se les pido que sean ahora sí que a fuerzas de implementar. El primero debe ser el de crear nuevo ejercicio. Ahí dice abajito implementar, obligatorio implementar. Y otro módulo que también deben ser a fuerzas implementar es el de probar ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, el de modificar, sí me interesa, pero si, obviamente, si no lo entregan, pues simplemente su calificación no va a ser el 10, obviamente ahí. Si no entregan el módulo de eliminar, también su calificación no va a ser 10. Obviamente afecta en la calificación. Pero hay gente que, pues, por ejemplo, hace el de modificar y el de borrar, que son módulos relativamente sencillos, o de ver, pero no hace el de crear ejercicio. Entonces, y me alegan, oye, profesor, pero es que usted en la rúbrica no puso eso. Pues bueno, aquí está especificado. Los 2 módulos que sí deben estar implementados de manera obligatoria es crear nuevo ejercicio y probar el ejercicio. Ahí es obligatorio, ¿sí? Aquí que dice, en nivel avanzado, cuando se obtienen los 6 puntos, la aplicación web cubre el 100% de los requerimientos funcionales. ¿Qué quiere decir? Módulo de login. Yo se los di el serverless de su vida, o sea, ahí nomás simplemente hay que ocuparlo. El módulo de multimedios, básicamente ahí, que está relacionado con el de login. El módulo de login, crear nuevo ejercicio, ver ejercicio, modificar ejercicio, eliminar ejercicio y probar ejercicio. Entonces cumplió con todos estos módulos. Cuando no cumple con la mitad de los módulos, me voy a esta parte, a esta segunda columna, y ahí lo veo. Lo primero que reviso es la funcionalidad, de una vez se los comento. Y cuando ustedes solamente para recibir 10%, un punto de 6, 1 de 6, aquí estamos poniendo 6 de 6, aquí 3 de 3, y en esta columna estamos poniendo 1 de 6. Para eso debieron haber cubierto solamente el 16.6 de los módulos funcionales del curso. Si no, se hace una regla de 3, ahí yo veo y listo. Entonces, para mí lo más importante es la funcionalidad, que el proyecto funcione, obviamente utilizando la parte de React. Y luego viene la interfaz gráfica. Ahí debemos utilizar React, botones de los de React, etcétera, etcétera. Validación de datos en los formularios. Una vez tener una navegación intuitiva, debe ser lo más lógico posible su aplicación, etcétera, etcétera. Vean, aquí en datos, la persistencia es en XML. Aquí está completa, aquí está incompleta cuando tienen 3 puntos, y cuando pues, sacan un punto de 6, pues obviamente es no maneja la persistencia con XML. ¿Sí? Listo. Documentación, y aquí viene lo que es la parte de la documentación. Ya les había comentado, manual de instalación, manual de usuario, captura de 10 pantallas, y esto ya lo estoy documentando. Es lo que debe de tener el proyecto. Lo más importante para mí, y sobre todo lo que yo pongo mucho énfasis, es en la parte de que se han cumplido los módulos. Básicamente. ¿Preguntas de esto, muchachos? Esta es la rúbrica que yo voy a utilizar para evaluarlos. Yo no me puedo sacar una calificación de la manga. Yo no puedo poner 10 o 0 a alguien simplemente porque a mí se me da mi regalada gana. No. Yo tengo que hacerlo en base a lo que serían la rúbrica. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces cerramos esto y por último, vamos a ver el documento de logística. ¿Sí? Y esperemos a ver si todavía nos alcanza el tiempo para ver un ejercicio con XML dinámico.
Creo que ya no, pero bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo. Listo. 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 Ahorita se los comparto. Denme un segundito. Listo. Les comparto el documento de lo que sería la logística. ¿Por qué? Esto me pareció interesante porque tuvimos nuestra primera experiencia con lo que serían los ETS. Yo coordinaba el ETS de Web Application Development y entonces nos pidieron las autoridades que nos reuniéramos como con los profesores que estábamos dando lo que es la materia como equipo. Y es una lata eso es estar trabajando en equipo, pero pues ni modos, también así unificamos criterios, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que estuvimos platicando es un documento de logística. ¿Qué es lo que debe hacer el alumno, no? Básicamente para lo del proyecto. Este documento describe lo relativo a la logística de entrega del proyecto en sus aspectos generales, tiempo y forma de entrega. Se detallan los puntos a continuación. Aspectos generales. Ingresar Edmodo con el correspondiente con la correspondiente del curso. Bueno, aquí me faltó, perdón. Con la correspondiente clave del curso, perdón. Me faltó, estoy viendo ahí. Voy a ir anotando estos detallitos para corregirlos, ¿no? Le voy a poner ahí clave. Me faltó de curso y me faltó también lo de PDF y Doc, de lo que serían los manuales de Word y de instalación, para corregirlos y que queden ahí muy claros, ¿no? Para que no vaya a haber alguna sorpresa y no... Son detallitos que pasan, la verdad, lamentablemente, estos documentos me tardé muchas horas en hacerlos, la verdad para mí es una lata, pero la idea es que quede lo más claro. Aquí debería ser con la correspondiente, le voy a poner yo ahí clave del curso. Ahí una disculpa, se me pasó eso, lo hice y se me pasó. Los alumnos inscritos en el curso deberán de estar dados de alta en Edmodo del curso. Listo. Importante, por este medio se realizará la entrega y se mantendrá en contacto con el profesor, así como cualquier comunicación en particular referente a dicha evaluación. De repente, imagínense que no funciona su proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Publicar en Edmodo que el equipo tal, su proyecto no está funcionando, o una lista de los equipos con los que los proyectos no están funcionando. Entonces, todo va a ser vía Edmodo, básicamente ahí. Algunos me podrían decir, oye, ¿por qué no utiliza el WhatsApp? El WhatsApp lo utilicé el semestre anterior, con lo que serían los alumnos, pero lamentablemente también es muy peligroso el WhatsApp. Luego no se puede, a veces no se tiene un control sobre este WhatsApp. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Muchísimas cosas. Que alumnos suban groserías, suban alguna imagen indebida y luego la borren y el profesor nunca se dio cuenta, etcétera, etcétera, y luego aparezca, y luego quieran comentar, oiga, el profesor en el curso presenta tales cosas, etcétera, etcétera, y quieren aplicarme o decirme cosas que no, yo no puedo tener control de todo eso, de alguna otra manera. Es muy difícil tener control de todo eso. Entonces, con el Edmodo se puede tener un control más y obviamente hay un poquito un control más y obviamente responsabilidades de cada quien ahí, de lo que sube y lo que pone básicamente ahí. Entonces, por eso lo vamos a manejar con Edmodo. Indicaciones dentro de Edmodo. En su muro de mensajes deberá atender las indicaciones que se dicten. Preguntas sobre el desarrollo del proyecto. Si el alumno tuviera preguntas, etcétera, etcétera, pues las preguntas se resuelven de lunes a viernes, básicamente. Hay alumnos que me contactan los domingos o los sábados y hay veces que los puedo atender y cuando los puedo atender con muchísimo gusto, pero hay veces que yo también tengo actividades, con todo respeto, los sábados y domingos. Ahí, por ejemplo, yo tengo la regla personal muy particular de que los sábados para mí son días dedicados exclusivamente a mis hijos. Solamente que tuviera algún pendiente con algún alumno, alguna actividad que obviamente tuviera que atender de manera urgente, pues ya hablo con mis hijos, le digo, bueno, pues lamentablemente este sábado no vamos a poder estar ahí completamente dedicados este sábado a las actividades. Ahora es que una disculpa, porque trato de hacer actividades con ellos, platicamos, y el sábado, yo en lo particular tengo esa regla, dedico ese sábado exclusivamente a mis hijos, básicamente. Ahí, entonces hay alumnos que me mandan mensajes, correos el sábado, y pues casi siempre, si no me avisan con anticipación, que va algo urgente, alguna cosa así, pues el sábado yo no lo reviso.
Y el domingo, pues obviamente estoy tratando de preparar, ver qué me falta de la materia, alguna cosa así, si hay materiales que estén pendientes, cosas así, le doy una revisada, pero pues que me consume 20, 30, 40 minutos, una hora máximo. Ahorita, si se fijan, ya subió una tarea más, ya acabo de subir ahorita en la madrugada, bueno, unos minutos antes de la clase, también unos ejercicios de XML, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿eh? La fecha y la hora de entrega se indicará en la plataforma. Tomen así como tentativa, no es oficial, porque se va a publicar en la plataforma de manera oficial el día 19 de enero, aproximadamente a las 11:59 de la tarde. Pónganle ahí fecha tentativa, por favor, no es oficial todavía, pero para que ustedes ya se vayan poniendo las pilas y vayan viendo cuándo hay que entregar. Prevenga su entrega. No se vuelvo a esto, lo vimos de las entregas de los CTS. Me estoy basando como guía los CTS. ¿Qué es lo que pasó? No se aceptarán entregas de evaluación tardías en cualquier otro medio. Hay alumnos que de repente dijeron, es que no pude enviarlo por Edmodo, etcétera, etcétera. Compañero, ahí viene en el documento de logística que no se aceptarán entregas tardías. Tomen su tiempo, básicamente. Yo casi siempre lo que hago con esto en los CTS, 2 días antes de que se pone la fecha de entrega que vamos a establecer tentativamente el 19 de enero, desde el 17 de enero se pone el mensaje en Edmodo y el alumno ya desde el 17 de enero ya puede subir sus proyectos. Entonces, o sea, para darles tiempo, ¿no? También no quiero poner el mensaje el mero día y que ese mismo día me lo suban, ¿no? La idea es también darles tiempo suficiente. Yo espero 2 días, si no me lo recuerdan, si no aparecen, me recuerdan, 2 días para que tengan 48 horas para subir su proyecto, básicamente. Ahí, si no es que 72 horas, déjenme ver ahí, serían, casi siempre trato 2 días antes, entonces quiere decir, son 3 días, ¿no? Tomando en cuenta la fecha y 2 días antes, para que lo puedan subir, proviniendo cualquier contingencia, básicamente, porque luego, ahorita, por ejemplo, estaba revisando y hay mensajes luego de alumnos que dicen, oiga, profesor, no puedo subir la tarea por X, Y, Z motivo, y obviamente ya estoy pensando qué voy a hacer eso. No he contestado porque no sé todavía qué contestar esos mensajes, dependiendo del caso en particular, pero estoy pensando que voy a contestar, y obviamente con la idea de que seamos parejos para todos, básicamente ahí. Pero de entrada, pues a lo mejor estoy pensando, todavía no lo aplico, todavía no, pero de alguna otra manera, dependiendo de la situación, si es porque no lo pudieron entregar, pues una penalización básicamente ahí, pero obviamente lo voy a poner en el muro de Edmodo. Todavía no tengo la solución ahí, porque algunos compañeros me han mandado mensajes. Entonces, pero bueno, ahí lo comentaremos después. Estoy pensando todavía qué es lo que voy a hacer, pero bueno. Ahí está. Entonces, por favor, prevengan su entrega. Por favor, y más cuando va a ser el proyecto, que es el más importante, ¿sí? Los entregables van a ser los de la tabla 1, como lo hemos comentado del documento. Ahí dice del proyecto.doc, que como anteriormente, fue el primero que empezamos a revisar, incluido el URL del video del proyecto. Aquí viene. Una vez desarrollada su aplicación, se debe realizar un video que se anexará a su entrega. El integrante integrando solo el enlace del video. Hay gente que quiere subir el video, pues no se trata de subir el video. Eso lo debieron haber subido en una plataforma como YouTube o Vimeo, que nunca he utilizado esta yo, pero un compañero del ETS sí la ocupó, un profesor, y entonces, bueno, no sé qué tan buena sea. Yo la que sí he utilizado es el YouTube. Esa es la que yo le recomiendo en lo particular. ¿Sí? Ahí el alumno debe checar todo, ¿no? Que se pueda permitir, vea, que sea público. ¿Qué pasa si comparten el video y no es público? Yo lo evalúo, pues obviamente si no lo puedo ver, pues obviamente ahí tache, ¿no? Básicamente ahí. Ahí dice, de no cumplirse con este punto, se declarará como no entregado el video, ya previniendo todos los tipos de situaciones. Deberá ser explicado con la voz de los integrantes del equipo. No es necesario que los aplicantes aparezcan en el video, pero sí sus voces, básicamente cada uno de ellos. ¿Sí? El tiempo máximo es de 20 minutos, donde se exponga lo siguiente. Explicar un diagrama de casos de uso general, explicando la logística con lo que se abordó el desarrollo.
explicar cómo estructuró sus archivos XML para utilizar los diagramas, ¿sí? Explicar de forma general los paquetes y las clases desarrolladas para el proyecto dentro de su entorno de desarrollo. Aquí en el paso 2 me voy a ponerle fase 2, donde dice se pueden, se pueden utilizar diagramas, perdón, ahí está bien, perdón, está correcto. Fase 4, explicar el desarrollo de su codificación en cada una de sus partes, en cada una de sus clases, en sus partes más importantes. Ahí me van a explicar lo que ustedes consideran lo más importante de su proyecto. Explicar el funcionamiento de la aplicación, se recomienda explicar de lo general o particular. Fase 5, realizar todas las posibles combinaciones para explicar sus validaciones, realizar la comprobación de posibles excepciones, compruebe que el CRUD, en caso de que se aplique, que es en nuestro caso es en el caso de la generación de lo que serían los ejercicios, que funcione, comprobándolo con los archivos XML, ¿sí? Importante, la explicación detallada del proyecto por parte del aplicante permite apreciar mejor su trabajo y evaluarlo correctamente. En caso de haber controversia o alguna duda por parte del profesor en la revisión del proyecto, se solicitará una revisión, como les comento, detallada vía Google Meet. La notificación se hará por medio de la plataforma Edmodo, a la que se incorporó para realizar esta evaluación. De no atender la solicitud de revisión, se evaluará con los elementos que el evaluador pueda apreciar en el video y con el código que fue enviado en la entrega, teniendo en cuenta por parte del aplicante que al haber controversia y no ser atendida la solicitud de revisión, existen dudas del correcto desarrollo, lo que puede derivar en una calificación reprobatoria. Y como ya se está poniendo aquí precisamente en estos documentos, pues obviamente estamos conscientes de que estamos todos de acuerdo. Precisamente esa es la idea de lo que es el registro del proyecto. La idea es, aquí están los contratos, obviamente léanlos. Básicamente el que no lo lea, pues obviamente pues ya, ahí el problema no es problema del profesor, es problema del alumno. Ahí está. ¿Cuánto vale el proyecto? 60%. ¿Cuánto vale lo que serían las prácticas? 20%. ¿Cuánto valen las tareas? 20%. Por eso les digo ahí la importancia de entregar las tareas. Si ustedes entregan lo que serían prácticas y tareas, ya tienen 40% de la calificación. Eso quiere decir que ya nomás se irían por un 20% de lo que es el proyecto. Yo creo que es importante. Ahí, si ustedes van por el 60% del proyecto, se van a dar cuenta que no es sencillo sacar los 6 puntos del proyecto. ¿Sí? Es mi opinión personal, porque yo soy muy exigente en la parte de los proyectos. Trato también ahorita con estas situaciones que estamos viviendo, pues ya no ser tan duro básicamente ahí, pero sí trato obviamente de que en la medida de lo posible aplicar precisamente todas estas reglas, con la idea de que, pues dar una calificación lo más justa posible, pero yo les recomiendo, vuelvo a insistirles, no descuiden sus tareas, no descuiden sus prácticas. A partir ya, espero que de la siguiente tarea que dejemos y de la siguiente práctica sean en equipo. ¿Con qué idea? Pues no cargarlos de tanto trabajo, básicamente ahí, y que le dediquen tiempo al proyecto y no lo vayan a querer sacar unos días antes. Eso sería el peor error que podían cometer, de no empezar a trabajar con seriedad en el proyecto desde ahorita. De antemano se los digo, requiere una buena cantidad de trabajo. Bueno, sería todo, muchachos. ¿Alguna duda? No, profe, hasta mañana. Ok, entonces déjenme cerrar. Todavía no se despida, nos queda un minuto, compañero.